tardes, hermanos. Gracias a Dios, nuevamente con esta bendición de predicar su palabra. Y como todos ya hemos sabido, pues vamos estudiando o vamos meditando en lo que es el Génesis. Terminamos el capítulo 1, terminamos hace 2 semanas, o iniciamos el capítulo 2 y terminamos hasta el versículo 4 del capítulo 2. Pero Génesis 1, Génesis 2 están muy ligados, hermanos. Están muy ligados, hay mucha relación en estos dos primeros capítulos de la Biblia. Y en los primeros versículos, en los versículos del 4 al 7, del capítulo 2, si recuerda, o si puede leer ahí en su Biblia, Dios nos está dando como un tipo de informe de lo que hizo en el capítulo anterior, en el versículo 1, de cómo Él hizo su creación, cómo hizo los cielos, cómo la tierra fue hecha, y también nos da un informe o nos dice ahora cómo conocerle a ese Dios, y pone ese nombre que hoy lo conocemos como es el nombre de Jehová, Yahvé, Señor. Ahí nos dice que este Dios ahora es el Señor. Y vimos que ese nombre de Jehová o de Señor denota que solo Él tiene su ser en sí mismo, o sea, no depende de otras cosas más que de Él mismo. Él es todo en su ser. Y Dios relata, hermanos, la historia de la creación del mundo y la historia de cómo creó a la humanidad o cómo creó al hombre. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, muy puntual, hermanos, es que Dios se muestra estar profundamente involucrado en la creación del hombre. En Génesis 2, 4 al 7, que vimos hace unas semanas, vemos que Dios da por terminada la creación. Recuerda, terminó el 6º día y el 7º, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que reposa. Y vimos que no porque Dios haya cansado, Dios es todopoderoso. Y no Dios iba a dejar de seguir trabajando, ¿no? Nos habla y nos dice que reposó ese día, pero no solamente lo reposó, sino lo que lo santificó, lo apartó para Él. Y vemos, y nos sigue diciendo Dios, que fue buena la creación. Y quiero decirle, hermano, hermana, que hoy mismo, en este momento, la creación sigue siendo hermosa. A pesar de lo que vamos a ver, si Dios quiere, unos capítulos más adelante, en el capítulo 3, que la tierra es maldecida, hoy la tierra sigue siendo bella, hermosa, y nos sigue sorprendiendo. Aquellos hombres y mujeres científicos que Dios les ha dado la sabiduría, siguen descubriendo muchas cosas que no nos pasaba por la mente. Dios sigue siendo todopoderoso y Dios nos sigue sorprendiendo, hermano, en su creación. La creación de Dios es buena en gran manera. Desafortunadamente se descompondrá. Este maravilloso y perfecto mundo, hermanos, que Dios dijo que era bueno, muy bueno, se va a desmoronar. Este Dios todopoderoso, en estos versículos que acabamos de leer, reinicia su actividad creativa. Después de que cesó y dijo voy a reposar, vuelve a crear nuevamente. Esta vez, hermanos, Dios de manera más personal, más íntima, enfocándose a la creación del hombre y de la mujer.
Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y glorificamos hoy en este día. Gracias por tu palabra que es bendita, que es un bálsamo a nuestros huesos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escucharla, de escudriñarla, de meditarla. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, utilices a este siervo inútil para tu gloria y tu honra. Y así también, Señor, te pido por mis hermanos y personas que nos visitan, que están aquí sentados, escuchen tu palabra, que tu Espíritu Santo abra su conocimiento, ilumine tu palabra en ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, la humanidad, usted y yo, ha sido creada con una dignidad especial. Somos especiales. La creación del hombre y la mujer fue hecha especial. Y esto lo tenemos que enfatizar y lo tenemos que recordar y decir, usted padre, usted abuelo, a nuestros hijos y a nosotros mismos también. Porque este mundo está buscando olvidarlo. Este mundo está buscando que lo que Dios creó, la forma en cómo Dios creó, lo está distorsionando. Nos están adoctrinando, hermanos, a todos los niveles. Olvídese nada más de los niños. Muchos hermanos de edad adulta están cayendo en ese adoctrinamiento del mundo. Ese adoctrinamiento, hermanos, a todos los niveles de edad, de desechar la bendición de que usted es imagen y semejanza de Dios, de que usted fue creado hombre, usted fue creado mujer, y nos están adoctrinando para degradar a Dios y su creación. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia Pan de Vida, nos invitaron, tuvimos ahí unos hermanos que tuvieron un curso del Génesis, y este hermano norteamericano, y para que vea que ya no estamos tan lejos, hermanos, ni siquiera en distancia, nos decía que en Texas, ¿a cuánto está Texas de aquí? ¿6 horas, 8 horas? Bueno, ahí ya hay una colonia de hombres y mujeres que se sienten o que se creen un animal. Que se creen un perro, un león. Póngase en su mente el animal que usted se imagina. Pero esa semejanza que Dios los hizo, hombres y mujeres, ahora ya no se está distorsionando simplemente con el cambio de sexo. Ahora se creen animales. 8 horas, hermanos, de aquí o menos. Nos están adoctrinando para degradar a Dios y su creación. Nos están adoctrinando para evitar conocer la verdad acerca de la dignidad de la humanidad. El capítulo 2 de Génesis, hermanos, nos habla y nos da testimonio de Dios y de su diseño en el que ha creado con dignidad a hombres, a mujeres, a niñas y a niños. Si nos vamos un capítulo atrás, el primer capítulo y versículo 24 de Génesis, hermanos, ahí vemos que Dios crea los animales y Dios describe a estos animales. Ahí utiliza Dios su palabra para crearlos y dice que la tierra produzca toda clase de animales. Está describiendo ahí los animales que Dios está creando, que cada uno produzca crías de la misma especie, y dice que animales domésticos, animales pequeños, animales que corran por el suelo, animales salvajes.
por el poder de su palabra esto sucede. Y al final del versículo 25 Dios dice que esto era bueno, hermano. Pero quiero que usted vea cómo Dios crea a estos animales. El lenguaje que es usado por Dios para describir esta creación. Pero mire lo que dice ahora en Génesis 2, versículo 7. Escuche la forma y el lenguaje que utiliza. Yo estoy aquí utilizando Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. ¿Puede ver la diferencia? En el capítulo 1, para la creación de los animales, Dios habla y dice que se formen, que se creen estos animales. Pero aquí en el capítulo 2 dice, el versículo 7, que Dios ¿qué? Formó. ¿Dios pudo haber hablado y que se creara el hombre? Sí. Pero Dios dice que aquí Él formó, hermanos. Y no solamente formó al hombre, sino que también sopló. Dios está involucrado personalmente en la creación del hombre de manera íntima. Ese Dios todopoderoso, hermano, que con solo decir las cosas se crean, Él nos forma con sus manos. Y hablo de manera antropomórfica, porque Dios es un espíritu, pero es todopoderoso, porque si no, no lo podemos entender, porque Dios nos forma. Imagínese, hermano, también así lo dice la Biblia, al alfarero, trabajando con la arcilla. En este caso no es solo la idea de crear una artesanía. Dios no está creando una artesanía, hermano. Hay algo más en lo que está formando. Lo que Dios está creando, lo que Dios está formando es especial. Y Dios mismo, el Dios Trino, Elohim, pone toda su atención en ello. Y lo está haciendo a detalle, hermano, a detalle. Esta creación está sabiamente diseñada, usted está hecho de manera sabia, con la participación directa de Dios. Y todavía Dios dando ese aliento de vida en las fosas nasales del hombre. Cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales y hay una concepción, ahí está el aliento de Dios. Ahí ya hay vida. No como que nos dicen que no, es un feto, es un montón de células. Es una mentira, hermano. Ahora ya se están aprobando leyes para que el bebé, aún ya nacido, lo podamos matar. Y lo estamos aprobando. Y muchos de nosotros aprobamos eso, aunque usted no se dé cuenta. Porque estamos votando por partidos que van en contra de la palabra de Dios. Mire sus manos, hermano. Mire sus manos ahí. Mire sus dedos. Camila, deja a Alejandro, por favor. Mire sus dedos. Toque su cabeza, hermanos, con sus dedos. ¿Usted sabe qué tiene ahí en sus manos y en su cabeza? Quiero decirle que tiene una supercomputadora, hermano, que jamás va a poder ser replicada, aunque el hombre busque hacerlo. Es única. Es sorprendente, hermano, ese cerebro que usted tiene
es la computadora más inteligente, más avanzada en este mundo. Toque con sus dedos sus ojos. ¿Sabe que con sus ojos puede ver usted a miles de kilómetros? Claro que conforme va pasando la edad, pues vamos perdiendo esa capacidad, pero muchos de ustedes tienen esa visión a kilómetros. ¿O quién no puede ver las estrellas en este momento? ¿Y sabe a cuántos kilómetros están las estrellas? La nariz, hermano. Toque su nariz. Que nos meten en la idea de que esta nariz es bonita, y nos empiezan a hablar ahí de cosas únicamente para caer y pensar en que me voy a cambiar mi nariz, me la tengo que cambiar porque no la que me gusta. Pero sabe, hermano, que su nariz puede oler más de 10,000 olores. Su lengua, hermano, ese miembro tan pequeño como lo describe la Biblia, allá en Santiago. Pero hoy su lengua, hermano, usted puede diferenciar también miles de sabores. Y podemos seguir aquí enumerando y pasarme, yo creo, más de una hora hablando de la maravilla del cuerpo, hermanos. Pero aquí lo que quiero que veamos es que Dios te ha dado un cuerpo único y especial, maravilloso. Así como lo tengas, hermano. No le cambies, no le quieras ayudar a Dios, porque Dios es más sabio que tú. De la forma que te haya hecho nuestro Señor es porque así Dios lo decidió y porque es para nuestro bien, aún el cuerpo que tengamos y que podamos estar no de acuerdo. Pero hay algo más importante que eso, y algo que nos debe sorprender, hermanos, y lo que nos debe sentir ser agradecidos por este Dios. Y es que hemos sido formados para conocer a Dios, el Creador. Fuimos creados para conocerle de manera personal. Fuiste hecho de manera especial, diferente a toda la creación, hermano. Con la idea de Dios para que interactúes con Él. Para que goces de Dios y para que alabes al Creador, que es la respuesta a la primera pregunta del catecismo de Westminster, tanto el mayor como el menor. Y hay una dignidad adjunta, hermano, que te hace diferente a toda la creación. Eres especial, eres perfecto, porque Dios así te ha hecho. Desafortunadamente, que lo vamos a ver, los sucesos del capítulo 3 de este Génesis han distorsionado la perfección de la creación del hombre. Este capítulo 2 de Génesis, hermanos, declara a este mundo, nos declara a nosotros los atributos que Dios ha transmitido al hombre. La dignidad, el conocimiento, la justicia y la santidad. Estos atributos que Dios posee también, pero que le plació comunicarlo al hombre. Muchos hombres, muchas mujeres en este mundo viven tratando de descubrir quiénes son, cuál es su identidad. Y desafortunadamente muchas veces lo atribuyen a las cosas que hacen, a su trabajo, a su pasatiempo, a su poder económico, a su sexualidad. Pero eso no es lo que eres. Porque tu valor, hermano, no está en las cosas que haces o en las cosas que te interesan buscar hacer. Tu valor se encuentra en este diseño de Dios,
en el diseño que Él hizo para que le conozcas a Él. Y tu valor y tu dignidad, hermano, está pegado a esa gloriosa verdad, que es la comunión con Dios. Es decir, no vales nada, hermano, hermana, amigo o amiga que nos visita, si no estás en Cristo. Fuimos hechos para llevar su imagen, fuimos hechos para tener comunión y conexión con Dios. Y cuando te concentras en lo que haces o en lo que te gusta, o en todas esas demás cosas, y tratas de encontrar valor en ellas, hermanos, que siempre se te van a caer, siempre te van a fallar, porque no hay valor en ellas, debes pensar y debes recordar que fuiste creado para estar satisfecha en el gozo de Dios. Hemos sido creados con esta dignidad especial de gozar de Dios para siempre. En el versículo 8 vemos a un Dios que provee en abundancia. Un Dios que provee para nosotros de manera abundante, hermanos. Vemos el jardín, el huerto, el jardín de Dios, porque Él lo creó, de una belleza única, lleno de provisión que Dios da para la humanidad, y no solamente de alimento, hermanos, porque a veces caemos en ese error, que Dios nos debe proveer todo lo físico, todo lo necesario para nuestro sustento, y eso es bueno, porque Dios lo va a hacer. No habla solamente del alimento, sino que habla de un lugar, habla de un espacio para vivir, habla de un hogar, este jardín. Mire el lenguaje que se usa. Después el Señor Dios, el versículo 8, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. Imagínense el jardín, hermanos, que Dios ha creado. Él directamente. Por eso le digo que Dios volvió a crear. Después de que reposó, Dios continuó trabajando. Y aquí lo vemos, plantando un jardín fructífero y hecho para el hombre. El jardín del Edén. ¿Sabe qué significa Edén, hermano? Deleite. El jardín del deleite. Un jardín de delicias. Un jardín supremo. ¿Para quién? Para el hombre. ¿Qué necesitaba Adán que no tuviera este jardín? En el mundo antiguo, hermanos, y también hoy, para los reyes antiguos, para los reyes actuales, para los presidentes, en sus hogares donde viven, las mansiones donde están, tienen jardines. Pero ¿quién de estos reyes, presidentes, monarcas han metido mano en la creación de esos jardines? Ninguno. Al contrario, son hombres que trabajan para los reyes o para crearles ese jardín para uso personal del rey, para uso personal de los presidentes o de los monarcas. Pero lo que vemos en este versículo, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, haciendo, plantando el más hermoso jardín que jamás podamos imaginarnos, pero no para su uso. Está plantando un jardín para el disfrute del hombre y de la mujer, con todas las provisiones, con todo lo necesario para él y para ella. Ahí puso al hombre que había formado, lo puso en este lugar especial. Y esa palabra, poner, hermanos, hay muchas connotaciones que salen de esa palabra. Y dicen los teólogos que no solo habla de ponerlo, localizarlo ahí, sino que habla
que en esa palabra es que va incluido el descanso, que va incluido su hogar, que está incluido un lugar hecho especialmente para ellos, pero también está hecho o está puesto o lo puso ahí para que lo trabaje. Una palabrita que hoy nos cuesta decir: tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer un esfuerzo, mis manos se tienen que apoyar, hacer duras. Lo que usted piense, hermano, del trabajo. Pero Dios hizo a este jardín para que el hombre trabajara también. Y mire cómo describe Dios este jardín en el versículo 9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Es nueva traducción viviente, Damar, por favor, para que estemos en el mismo versículo. Pero es otra traducción. Árboles hermosos y que daban frutos deliciosos, hermanos. Este jardín especial para el hombre y la mujer lo hizo específicamente para ellos. Desde las cosas bellas a la vista. Yo creo que usted ha ido a muchos lugares y que simplemente al ver se queda: oh, wow, qué hermoso. Así estaba para ellos. Cosas bellas a las vistas y cosas deliciosas todavía para comer, para su sustento. Dios mostrando su amor y su misericordia. Le da cosas gloriosas para ser disfrutadas, para ser admiradas y simplemente para que se deleite el hombre en el lugar y en Dios. Pero ¿sabe qué también da Dios, hermano? No, es que no sé dónde dejé mi teléfono rojo. Aparte por ahí unas frases del versículo, del texto, del himnario o del himno que cantamos. No sé si usted lo pudo captar, hermanos, gracias. Oh, bondad tan infinita. Dios, en este momento de la historia de la creación del mundo, mostrando su bondad infinita, hermano. Porque Dios pone y dice que también da el árbol de la vida justo en el centro. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, en su infinita omnisciencia, hermano, sabe qué va a pasar. Himno, que es anónimo, el autor. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Todavía no había el pecado, pero ya estaba el árbol de la vida en este lugar. Dios en Cristo revelando su eterno amor. En el capítulo 3 de este Génesis, versículo 22, dice que el árbol de la vida fue creado, hermano, para proveer a los seres humanos vida eterna. Y lo puso Dios justo en el centro del jardín, justo en el centro del hogar que Dios construyó para el hombre y la mujer. Él, en su bondad, les proporciona también el medio para sostenerlos eternamente. El árbol de la vida. Espero que me sigan, hermanos, a donde quiero que vayamos. Y
que pueda ver lo que se describe aquí. Todo lo que el hombre necesita está en este lugar. Hay un hogar, tiene cosas para disfrutar, tiene un medio por el cual su vida se va a sostener. Es un catálogo, hermanos, este jardín de bendición sobre bendición y bendición que Dios da a los portadores de su imagen. Edén significa deleite y placer. Donde quiera que fuese, en ese lugar tenía todas las comodidades deseables. Podemos llegar a pensar que hay algo que el hombre no o le faltaba aquí. Este jardín contaba con todo árbol delicioso a los ojos de Adán. Dios puso dos árboles, hermanos, muy peculiares. Aparte de que plantó muchísimos árboles frutales, puso dos. Número uno, o el árbol número uno, ahí estaba el árbol de vida en medio del jardín. Y en este Dios le dijo que no pudiera comer, ¿verdad? ¿Sí fue así? Dios le dijo que no comiera del árbol de la vida. ¿Qué te pide Dios, hermano? Siempre vamos en contra de lo que Dios nos dice. De este fruto, hermanos, de este árbol de vida, Adán pudo comer y tal vez vivir eternamente en relación con Dios. ¿Sabes qué es el árbol de la vida o qué representa el árbol de la vida, hermano? A Cristo. ¿A quién desechamos hoy en la actualidad? ¿A quién desecha el mundo? A Cristo. Pero Cristo, hermano, sigue siendo y será hasta que Él venga el árbol de la vida, el pan de vida. Pero no vamos a comer de su fruto. El árbol número 2, hermanos, estaba allí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Llamado así porque había una revelación en ese árbol que Dios había dado. Por su voluntad Dios así lo hizo. Ese árbol iba a dar una revelación. Si el hombre, o que para que el hombre pueda conocer el bien y el mal moral, tendría que comer. Pero Dios le dijo, no comas. Ahí está el árbol del bien y del mal. Pero de este te pido o te digo, no comas. ¿Y qué es bueno, hermano, en este árbol? Lo bueno era obedecer a Dios. Lo bueno era no comer de ese árbol. ¿Y qué es el mal? Pues es comer de ese árbol. En estos dos árboles, hermanos, Dios puso ante Adán, puso el bien y el mal, pero también puso la bendición de Cristo, de la vida eterna. Puso el deleite del mundo y puso a Cristo frente a Adán. En el versículo 10, Dios en su bendita se me fue la palabra, de probaduría, proporciona ríos, hermanos, para el sostén de ese jardín. Dice el versículo 10, un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales, o en 4 ríos, dice Reina Valera. 4 ríos enormes, hermano. Imagínense, en esa región. En la nuestra, ¿cuántos existen? 1.
y no todo el año tiene agua. Y ni siquiera en ese lapso de tiempo que lleva agua, no lo lleva el río natural. Pero este jardín es el más irrigado que puedas imaginar. Los versículos del 11 al 14 nos hablan y nos describen esta región del Edén, del jardín, como un oasis, hermanos, con abundante agua, con estos 4 ríos. Y estos ríos regaban regiones conocidas por sus nombres y también por la riqueza natural de sus minerales. Y podemos notar que es una amplia extensión. Ahí en su hogar busque, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, más o menos la región que era muy grande, hermano. Una amplia extensión geográfica y una diversidad de recursos propios de cada región. El lugar del Edén, hermano, es un lugar geográfico que está en un lugar escondido por Dios. El Edén existe, no lo podemos ver. Ubicado en Mesopotamia, allí entre los ríos del Tigris y el Éufrates, es el lugar de Mesopotamia que es conocida históricamente, hermanos, como la cuna de la civilización humana. Tiene toda esa relación de lo que habla la Biblia. En el versículo 15 vemos cómo Dios también proporciona trabajo. Y otra vez, hermano, nos pesa. Y no solo trabajo para sustento nuestro y de nuestras familias. Nos cuesta el trabajo en la iglesia. Y mencionaba a nuestro hermano Rolando en la escuela dominical de formación cristiana, que de entrada no buscamos que los hombres vengan a servir, no, que conozcan a Cristo, que amen a Cristo, y el servicio y el trabajo en la iglesia, hermanos, va a ser un deleite para usted. Pero Dios nuevamente, sabiamente, proporciona el trabajo a Adán. Mire lo que dice el versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Para que se ocupara y lo custodiara. Reina Valera dice que lo labre y lo guarde. Pero la palabra ocupar o labrar, hermanos, significa servir. Y lo usamos hoy en día, y parte de la palabra de Dios que se menciona, en el servicio de la adoración que le brindamos a nuestro Dios. ¿Qué tanto usted labra o se ocupa en el servicio o la adoración a Dios? Pero también habla, hermanos, en la palabra, lo siguiente es custodiar o de guardar, en la palabra de Dios, y lo describe como guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Y aparece en muchas o numerosas veces a lo largo del Antiguo Testamento y se usan con frecuencia para describir el servicio espiritual que le damos a nuestro Dios. Así que, hermano, piensa en esto. Las personas deben responder a la dirección de Dios para hacer lo que Él les pide que hagan. El trabajo que está realizando en el jardín del Edén, en este caso Adán, es un trabajo físico. Pero el trabajo que estaba haciendo representa un servicio rendido a Dios, una adoración a Dios, un acto de alabanza a Dios. Dios le había dado un lugar especial, pero también le dio ese lugar un trabajo especial.
No se trata de una tarea, se trata de un glorioso privilegio de poder servir a Dios y expresar el agradecimiento a Dios. ¿Usted está agradecido con Dios? ¿Adora a Dios con su servicio? Dios, hermanos, amablemente nos dice lo que Él quiere. Y Él, Dios, le da a Adán y a Eva un medio por el cual pueden expresar su agradecimiento a Dios, el servicio a Dios. Tan bueno es Dios, hermanos, para ellos que les proporciona un espacio, les proporciona estética, les proporciona comida, les proporciona el árbol de vida en medio de ellos. Les da los ríos, hermanos, 4 ríos. Les da un trabajo. Y no se queda corto ahí Dios. Dios sigue proveyendo al hombre. Escuche bien, hermano, escuche bien lo que da Dios todavía al hombre y nos da a nosotros. Él proporciona su ley. Él proporciona su ley. Mira el versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Versículo 17. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda moriréis. ¿Sí ve, hermano, la ley de Dios aquí? Les ordena no comer de un solo árbol. Dios le dice: no comas de esa fruta, no comas de esa fruta que viene en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios pone su ley con esta declaración. Dios busca que confíe y que obedezca sus instrucciones. Después de todo lo que le da, escucha mi voz, obedece. Pero ¿qué vemos aquí, hermano? La providencia de Dios. De antemano Dios está previniendo al hombre de la muerte, previniendo al hombre de lo que lo va a conducir a la destrucción. Y más adelante vamos a ver lo que sucede. Pero quiero que recuerde al Dios creador, que cuando va creando, muy contentos todos, ¿verdad? Cómo Dios fue creando el mundo, que todo lo que hizo es bueno en gran manera. Pues ese Dios proveedor, ese Dios creador, ese Dios que da el sustento a toda su creación, hermanos, lo sigue haciendo aquí, dando instrucciones, siendo bondadoso, proporcionando bienestar físico y espiritual. Da una ley para la humanidad. Antes de que algo suceda, de manera amable, hermano, Dios proporciona su ley, una advertencia, una protección para el hombre. Dios pone a su jardinero, a su trabajador, a Adán, en alerta. Es una provisión amable, divina. Pero ¿qué pasa, hermano? A menudo miramos la ley protectora de Dios, como así nos tienen adoctrinados, como algo opresivo. En lugar de verlo como una gloriosa advertencia dada por Dios para protegernos. Y esa ley está vigente en este momento. La Biblia, la palabra de Dios, de este Dios creador, nos dice que su ley es buena, hermanos. Y voy a citar algunos 3 salmos. Salmo 1:2. Bienaventurado el hombre los hombres que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Salmo 19:7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Salmo 119:105, hermanos, que aquí lo repetimos
o lo repetíamos al término de escuela dominical. De una forma diferente. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La ley que Dios da, hermanos, es una provisión de protección. Te hago la pregunta, ¿cómo sientes la ley de Dios? Quiero decirte, hermano, que tu respuesta, y esa respuesta la sabes tú y Dios únicamente, pero quiero decirte que delata cómo ves a Dios. ¿Ama su ley? Y yo oraba ahorita en la oración de confesión, es que seamos honestos a Dios. Y si ustedes, hermano, no aman su ley, dígaselo. No sea deshonesto, porque Dios sabe lo que hay en su corazón. Y Dios sabe que tal vez no ama su ley. La respuesta de si amas su ley o a nuestro Dios, hermano, si odias su ley tal vez, si te sientes restringido por su ley, es que no me permite, es que, hermanos, estamos con tantas mentiras de lo que yo no tengo que hacer para sentirme libre, porque así nos han enseñado equivocadamente, que nos sentimos restringidos. Pero bueno, hermano, eso dice mucho del amor que puedes llegar a tener hacia Dios. ¿Cuál es tu actitud a la ley de Dios? ¿Lo ves con mano dura, hermano? Dice Jesús en San Juan, versículo 15, si me amas, ¿qué dice, hermano? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Amas a Cristo? Este libro, hermano, pregunta, ¿está lleno de reglas para oprimirte o lo ves como algo bueno? ¿Lo ves como una provisión de Dios para mantenerte, para cuidarte, para protegerte? Génesis capítulo 2, hermanos, antes del pecado que entrara al mundo, Dios dio la ley para proteger a la humanidad. Del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Vemos aquí la naturaleza de protección de Dios que le da al hombre. Dios le da un hogar, Dios le da un espacio, Dios le da belleza en el lugar, le proporciona alimento, le proporciona el árbol de la vida, que es con lo que empezaba, y lo desechamos. Proporciona esos ríos que sustentan la vida, proporciona el trabajo, proporciona su ley, hermanos, que es bendita. Pero ¿qué sucede? Y vamos a ver que proporciona algo más. Esperemos dentro de 15 días. Dios es tan bueno y Él da tanto, hermano. Él proporciona todo lo que el hombre necesita. Dios es todopoderoso y sin embargo, Dios nos hace que le tengamos confianza, busca que tengamos confianza para hacernos ese Dios personal. Y Dios está proveyendo abundantemente hoy en día y seguirá siendo, hermanos, proporcionando su palabra para usted y para mí. Ese es el carácter de Dios. Mateo 6, hermano, un pasaje que muchos de nosotros hemos leído, a menudo lo hemos escuchado. También la Biblia dice que todo don perfecto, todo lo que el regalo de Dios viene de arriba. Todo don perfecto viene de arriba. Mateo 6, del 25 al 30, voy a leer en una traducción viviente, dice el 25, y hablando del Señor Jesucristo. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren
los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Dios, para Él, mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento más de su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Nuestro Dios, hermanos, sigue siendo un Dios proveedor y lo será hasta el día último, ya sea en nuestra vida o cuando Jesucristo venga. Y por eso creemos y damos sentado a veces, hermanos, erróneamente muchas cosas, que estas bendiciones son naturales y se dan porque se tienen que dar y que no provienen de su mano. Pero estamos en un error. Dios sigue siendo proveedor de todas las bendiciones. Aún si está usted enfermo, aún si pierde un familiar, es porque Dios así lo quiso. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Él es alguien que proporciona abundantemente para su pueblo y da en abundancia, hermanos. Eso es lo que debemos reconocer. Tanto que su mayor provisión, Dios sigue proveyendo, y su mayor provisión fue la que dio para que usted y yo tuviéramos vida después de haber caído en muerte. Él proveyó. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo, a su Hijo. Juan 3:16, un versículo usado a veces de manera equivocada, pero aquí lo que nos dice es que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que reciba vida eterna. Seguimos teniendo ese Dios que da y provee, Señor, ahora de manera generosa provee a su Hijo, y no porque lo merezcamos, sino porque Dios es un Dios misericordioso. Su naturaleza es de bondad, su naturaleza es de proveer el bien. Y ahí es donde usted y yo, hermanos, debemos tener nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en Cristo. Piensa en lo que te ha prometido, hermano. Pero no piensen en lo que le ha prometido ahorita, porque esa es nuestra mente. Dios me prometió esto, que no me voy a enfermar, que a veces nos dicen, y los mensajes a veces equivocados, es que ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. Mentira. Dios nos prometió y Jesucristo nos dijo que en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, hermanos, y no solamente de persecuciones por su causa, sino que también vamos a tener las consecuencias del pecado, la enfermedad, la muerte. Eso no va a cambiar. Y Dios nos va a mantener hasta el día que Él quiera, sanos o enfermos, con vida o sin vida. Pero ¿qué te ha prometido Él, hermano? Usted piense después de que muera. Yo creo que nadie piensa en eso. Yo quiero que las promesas sean aquí y en este momento y cuando yo las necesite. Piensa en lo que te ha prometido, hermanos, después de nuestra muerte. Y eso va más allá de lo que podamos comprender. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y antes de que Jesús viniera al mundo, este Antiguo Testamento fue traducido en griego. Y en la versión griega, en
Esta palabra que mencionamos al inicio, Edén, en griego se traduce como paraíso. Y salvo me equivoque, hermano, pero si es así, me dicen, pero creo que nada más esta palabra paraíso la utiliza Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Lucas 23, 43. Y es cuando está colgado en la cruz con dos ladrones a su lado. ¿Y qué le dice al ladrón que está a su lado, hermano? Utiliza esta palabra, paraíso, que significa Edén, que significa deleite. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Edén. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el deleite. Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está dando a este ladrón en la cruz, hermanos, una declaración de regresar a la comunión perfecta con Él, con Dios Padre y el Espíritu Santo. Este Cristo, este Dios, hermano, le promete regresarlo a esa comunión perfecta y ahora no solo como creador, sino como salvador de su vida. Hermano, ponte en el lugar de ese ladrón. Ponte en el lugar de ese ladrón. Y quiero que pienses y que digas que estás ahí por tus actos, por tu pecado. Y es lo que mereces, y es lo que merezco yo. Y colgado ahí en esa cruz, frente a ti personas que quizás conozcas y están burlándose de ti. Pero aún así Jesús te dice, voy a traerte regreso. Te voy a traer a ese lugar de dignidad, de justicia, de conocimiento, de dignidad. Te voy a traer de regreso al Edén, al paraíso. A ese lugar de provisión abundante. Y lo más hermoso, hermano, es que te va a traer al lugar donde está el árbol de la vida. Va a regresar. Donde se obtiene la vida eterna por gracia. Ya voy a terminar, hermanos. Mientras estudiaba y escribía esto, pedí a Dios que abra los ojos a los ciegos para ver la gloria del Evangelio. Y ese Evangelio, hermano, no es simplemente un lugar encantador con cosas lindas para mirar, para saborear, para comer. No son solamente unas instalaciones increíbles y todo lo que usted pueda imaginarse. Que abra los ojos a los ciegos para ver la maravilla del Evangelio, que es Jesucristo. Reconoce tu pecado, confiésalo, humíllate ante Cristo y aliméntate de ese árbol. El árbol de la vida que es Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta es la buena noticia, hermanos. El árbol de la vida es Cristo Jesús. Oremos. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, gracias porque Él
dio su vida por nosotros. Y ahora, Señor, reconocemos y sabemos que es el árbol de la vida. Permítenos, Señor, como Adán, poder disfrutar de él, Señor. Alimentarnos de tu palabra. Amarle y seguir sus mandamientos. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu Santo para tu pueblo. Y en Jesucristo oramos. Amén.